Bien, pues acompáñenme a Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Vamos a estar moviéndonos en este capítulo. Y los niños pueden ir pasando a su clase. Hechos capítulo 2. Así que vamos a estar mirando este capítulo. Quiero compartir algo que Dios ha ido poniendo durante estos domingos, ha ido dando una dirección y he querido ser sensible a lo que pues Dios va marcando para esta casa y para cada uno de nosotros. Así que vamos a rogar a Dios en esta mañana que nos enseñe, que nos direccione, que sensibilice nuestros corazones. Señor, este es nuestro anhelo hoy, conocerte, cantábamos, aprender más de ti, Señor, y todo esto con un propósito. Y oramos que ese propósito se cumpla en cada uno de nosotros, en tu iglesia, Señor. Cristo como la cabeza de la iglesia, Señor, operando en nosotros, rogando que este sea un tiempo en el que Él obre en este cuerpo, en esta parte del cuerpo de Cristo. Y gracias por cada oyente y por los corazones. Una de las cosas que estamos apuntando durante este año precisamente tiene que ver con el desarrollo y el crecimiento de la vida de la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia me refiero en este sentido a ti y a mí, y el por qué, o más bien el para qué estamos aquí. Es una pregunta que me estoy haciendo: ¿para qué estoy yo en este tiempo, en esta generación? ¿Por qué Dios nos trae a otra nación? A muchos de los que estamos aquí, otros que son de aquí, ¿por qué? ¿Para qué estamos como iglesia, no? Y hay que ir más allá del discernimiento y de la lógica humana para contestar esa pregunta: ¿para qué estamos aquí? Porque esa pregunta, si pensamos en el cuerpo, la iglesia de Cristo, tiene que ver con la vida del Espíritu a través de la iglesia y en la iglesia. Ese eres tú y ese soy yo. Entonces pensaba, ¿cuál es el ejemplo más digno de imitar como iglesia? ¿Cuál será nuestro referente? ¿De dónde podemos extractar esa esencia? Y entonces pensaba en los primeros cristianos, y para eso tenía que tener la referencia de Lucas, el escritor de Hechos. Igual que escribe el Evangelio de Lucas, Lucas sigue en ese segundo tomo escribiendo ya los hechos, contrastando, verificando. Es una persona muy estudiosa y deja aquí cosas muy interesantes para nosotros. Por esto no se despiste de este capítulo, porque vamos a estar andando. Entonces hay 4 cosas que Lucas describe en su relato, ahí en capítulo 2. Tiene que ver primero, vamos a ponernos en el contexto, con un escenario. Entonces, ¿cuál es el escenario? Es la ciudad de Jerusalén. Una ciudad que en ese momento tiene residentes, pero también a la que llegan peregrinos de diferentes partes del mundo conocido hasta ese momento. Ese es el escenario, ¿no? La Biblia dice ahí en Hechos 2:10, donde estamos, que había judíos y prosélitos. Esa palabra prosélito, ¿qué será? Bueno, el judío es una persona nacida dentro del pueblo de Israel, bajo un pacto, bajo un linaje: Abraham, Isaac y Jacob. Una persona que está sujeta a unas tradiciones y a la ley de Moisés. Ese es un judío. Pero también habla de un prosélito, y el prosélito es una persona que se convierte al judaísmo, que abandona su paganismo para abrazar la fe del Dios de Israel. Y lo curioso es que para hacerse prosélito tenía que tener 3 requisitos. Una era que tenía que circuncidarse para entrar en la señal del pacto, tenía que bautizarse, que simbolizaba la purificación de dejar esa vida gentil pasada, y tenía que ofrecer sacrificios en el templo, que hasta ahora todavía estaba en ese contexto. Entonces, tanto judíos de otras partes del mundo como prosélitos residentes se reunieron en Jerusalén para celebrar la fiesta del Pentecostés. Una fiesta que es la fiesta de la cosecha, se celebra 50 días después de la Pascua. Los judíos presentaban las primicias, los primeros frutos de su cosecha de trigo en el templo, y era un tiempo de mucha alegría y reconocimiento de que Dios era el proveedor y el sustento de la nación.
Este es parte del escenario. Estoy poniéndolos en contexto. Todavía no he entrado en materia, ¿vale? El segundo aspecto es la situación. Entonces, ¿qué está pasando en ese momento? Hay 120 discípulos reunidos en el aposento alto, una casa especial que tienen ahí, y están esperando a que venga el Espíritu Santo. Están reunidos ahí, quietitos, esperando. ¿Cómo será eso, no? Porque hay una promesa hecha. Espérenme, Jesús dijo, hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y esto ya me habla del tercer aspecto, que es el evento. Cuando ellos están en ese lugar especial, hay mucha gente de todo el mundo, hay mucho alboroto en Jerusalén, hay mucha alegría, hay mucho gozo, hay mucha gente para aquí y para allí. Y ellos están en esta habitación y dice que de repente vino sobre ellos el Espíritu Santo. Ese es el evento. Desciende no como un concepto, sino como una experiencia tangible. Dice viento y fuego y nuevas lenguas. Con esto rompe las barreras del idioma y el miedo para investir de poder de lo alto a esos 120 en números. Y por último, como cerrando el broche de oro acá, está el propósito. Una comunidad de 120 personas impactan a 3,000 en un solo día. Y ahí nace la iglesia, por la acción poderosa del Espíritu Santo que obró en personas y a través de personas, como tú y como yo. ¿Qué te parece? A veces pensamos, uy, eran súper especiales. Era gente tremendamente increíble. Era gente común y corriente, como tú y como yo, con los problemas que tú y yo tenemos hoy, con las dificultades que tú y yo tenemos hoy, con los miedos que tú y yo tenemos hoy, imagínate. Y el Espíritu Santo viene sobre este grupo de personas, irrumpe y empieza un acontecimiento tremendo. Hechos dice que cuando empiezan a hablar los misterios del Señor, todas las personas que venían, los judíos que venían de otras naciones, que habían aprendido el idioma de esa nación, escuchaban en su idioma las maravillas del Señor. Eso fue algo tremendamente glorioso. Nace la iglesia y aquí sigue la pregunta: ¿para qué estamos hoy en este tiempo? Si retomamos este hecho, y este hecho ha hecho como una, perdón la redundancia, este hecho ha hecho como una especie de onda impulsando, ¿cierto? Esa realidad del Espíritu sobre la iglesia. Entonces, llegando a este siglo, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Hemos dejado ese evento como un recuerdo bonito, como parte de la historicidad de la iglesia? Algo alejado que ya no tiene que ver con nosotros. Ya no más poder del Espíritu. Eso pasó solo para los apóstoles y para esos primeros cristianos. O esa onda expansiva de gloria, de poder, de manifestación repercute hoy. ¿Para qué estamos como iglesia? Y pensaba en esto: si decimos que somos cristianos, ¿cierto? Todos decimos aquí que somos cristianos, ¿o no? O, bueno, si no hay algún cristiano no pasa nada, está en un buen lugar para ser cristiano. Que tenemos a Jesús en nuestro corazón como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Un día ese Espíritu Santo de Pentecostés te convenció, porque eso es lo que hace el Espíritu. Dice que Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Hasta que el Espíritu no nos convence, nosotros no entramos en razón. Pensamos que somos buenas personas. Eso es lo que, el concepto que tenemos siempre, ¿no? Yo soy buena persona, no le he hecho mal a nadie. Yo creo que Dios debería estar feliz conmigo de haberme encontrado a mí, ¿cierto? Eso a veces pensamos, pero no. La Biblia dice que todos hemos pecado, que no hay justo ni aún uno. Eso dice Romanos. Pablo, inspirado por el Espíritu, lo dejó claro. Mira, aunque tú creas que eres buena persona, Dios dice que no hay justo ni aún uno. Bueno, ya te quedaste como por fuera. Pero gracias a la obra del Espíritu, que no solo convence de pecado, de justicia y de juicio, sino que opera en la iglesia, nos abre el entendimiento. Entonces, si decimos que somos nuevas criaturas, que nos ha perdonado, que nos ha dado el Espíritu Santo para que more en cada uno de nosotros, entonces eso quiere decir que toda esa realidad debe apuntar a un desarrollo gradual como iglesia para cumplir el propósito que Dios estableció aquel día de Pentecostés. Jesús lo había dicho con antelación: van a recibir el Espíritu Santo y van a recibir poder. Y cuando reciban ese poder, entonces van a ser testigos. La palabra testigos literalmente es mártires. O sea, van a morir por causa de la fe, en otras palabras les estaba diciendo el Señor. Pero van a testificar con su vida en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra, investidos de poder para un propósito. Ese es la iglesia, tú y yo. No podemos quedarnos en un estado neutral.
Es bonito estar neutrales, claro. El neutral pues está tranquilo, ¿cierto? El neutral ni está acá ni está allá, está aquí. Ni se moja, o sea, el neutral es una persona que no se compromete, ¿sabes? Y si Dios da su espíritu para que yo no me comprometa, entonces aquí hay algo que está fallando en mí como iglesia. Tanta gloria, tanta grandeza, tanto poder, tanta manifestación de esa realidad de Dios en nosotros para ser neutrales, eso no encaja en el pensamiento y en el propósito de Dios, no encaja. Los discípulos ante todo discípulo, tú y yo, tenemos que tener el dinamismo, el dunamis. Pablo dice el poder, el evangelio es poder, es dunamis de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si hemos abrazado la fe en Jesús, si el evangelio está en nuestras vidas, el dunamis, el poder está en nosotros también. Y es para algo. Cuando tú estás en el ejército y te arman hasta los dientes, no llevas las armas para jugar, ni para decir mira qué armas tengo, sino que bien sabe los que combaten que llega un momento en el que van a tener que usar las armas para defensa, para protección. Cuando el Espíritu Santo nos ha sido dado, no es para armar una guerra cuerpo a cuerpo. Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra agentes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Y la iglesia está precisamente para tener una visión, no con estos ojos físicos, sino una visión espiritual de lo que Dios Espíritu Santo quiere hacer y la realidad contraria que está operando, haciendo de alguna manera que la iglesia tome una posición neutral. ¿Me están entendiendo? ¿Me están siguiendo? Y usted dice, pero yo no siento nada. Pues de eso se trata. Muchos de los animales de la naturaleza para morder antes echan una cosa que duerme. Satanás no muerde de golpe. Satanás echa una cosita muy suave en el alma que adormece el alma y muerde tranquilamente y acaba con cualquiera. Esa es la facultad del enemigo. Por eso él es una persona muy sutil. Nunca va de frente. Siempre va disfrazado, siempre va engañando, siempre va mintiendo. Esa es la capacidad del enemigo. Pero el Espíritu Santo que Dios ha dado, lo ha dado para deshacer las obras del diablo. Para que la iglesia tome posición como iglesia en el contexto social y vaya más allá. Todos como discípulos dinámicos nos comprometemos y nos identificamos plenamente con la labor del reino de Dios. Servimos a nuestro Señor. Y hoy por eso necesitamos volver al diseño original de la iglesia, para rescatar los pilares o fundamentos que hicieron de la iglesia del Nuevo Testamento una iglesia relevante, una iglesia con propósito, una iglesia cuya identidad nunca se diluyó ni se confundió, sino que trajo esperanza, cambio y transformación en el poder del Espíritu al contexto donde se movieron. Así empezaron nuestros primeros hermanos. Y si usted sigue indagando y sigue leyendo lo que ellos tuvieron que pagar para ser mártires o testigos, los libros de historia te pueden abrir los ojos para darte cuenta que muchos de ellos murieron en la arena, comidos por leones, otros murieron echados en pailas de aceite por causa de su fe, otros murieron en el fuego. Hebreos dice que unos fueron aserrados, traspasados, etcétera, por causa de la fe. Y dice, ¿y cómo una persona puede resistir eso? Solo lo resisten cuando están llenos del Espíritu Santo, que da el poder para hacerlo y para testificar. Quizás hoy en este tiempo no nos están persiguiendo para aserrarnos nuestra piel, pero quieren aserrar nuestra mente, quieren aserrar nuestras ideas, quieren taparnos la boca con leyes, quieren amedrantarnos. Esa es una manipulación que está en el ambiente. Pero recuerden, como iglesia tenemos el Espíritu de Dios para ir a cosas más grandes. Y hay cosas que ahora sí vamos a entrar en materia después de este contexto, después de esta introducción. Vamos a analizar esos pilares, esos fundamentos que nuestros primeros hermanos tuvieron en cuenta y desarrollaron para llevar el potencial de la iglesia a algo más grande dentro del contexto social. Y lo primero que encontramos en Hechos 2:42 es que ellos persistían en la doctrina. Dice, y perseveraban en la doctrina, pero no en cualquier doctrina, porque había mucha gente que enseñaba también en ese tiempo. Habían muchos gnósticos, había mucha gente que
tenía sus ideas raras también. El gnosticismo era una fuerza poderosa que se movía en ese ambiente también, con ideas muy extrañas. Pero aquí dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, las personas que estuvieron al lado de Cristo, que escucharon a Jesús, que se sentaron a comer con Él, que vieron todo lo que Él hacía, los milagros, los prodigios, que recibieron sus enseñanzas, que lo vieron triste en Getsemaní, que lo vieron llorar frente a la tumba de Lázaro. Esos estaban ahí. Y en ellos Jesús deja una doctrina interesante. No era una fe basada en emociones pasajeras, sino en la enseñanza de los apóstoles. Una iglesia sana, y en esto tiene ya que ver con nosotros, lo traigo a contexto, prioriza la formación bíblica. ¿Sabían ustedes eso? Los hermanos de la primera iglesia priorizaban, para ellos era una prioridad, escuchar de primera mano la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Cristo. Cuando uno prioriza el estudio de la palabra sobre el entretenimiento y la distracción, va en buen camino, va en el camino del Espíritu, va en el camino de la consagración, va en el camino del propósito. No podemos ser discípulos dinámicos si no estamos dispuestos a aprender la palabra de Dios. Es el primer fundamento de esta iglesia poderosa. En este sentido yo me refiero a ir más allá de tu lectura eventual o pausada de la Biblia. No, yo leo mi Biblia así de carrera, cojo y hablo el YouVersion y en un minuto ya la leo. Está bien, genial. Es mejor eso que no leas la Biblia. Es mejor eso que no leas la Biblia. Pero yo me pregunto, ¿el Espíritu que nos ha dado el Señor estará conforme con esto? Si somos discípulos, porque ojo, cuando Jesús asciende, antes la última instrucción que da es: vayan y hagan discípulos. Todo lo que aprendieron de mí, enséñenlo. Y para poder aprender hay que tener un corazón sensible, un oído sensible para escuchar. Ir más allá es dejarte enseñar de manera concienzuda para crecer en la palabra. Y esto crea un sentido de cuerpo, unifica los conceptos que a la postre nos sirven para el desarrollo de la misión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ser discípulos, porque seguimos aprendiendo. Yo como pastor sigo aprendiendo, sigo estudiando, y tú sigues y debes seguir estudiando la palabra también. En casa, en la iglesia, en los estudios bíblicos, en las peñas de casa. Es un ejercicio natural, pero al mismo tiempo supernatural. Conocer y entender la doctrina tiene que ver con abrazar y creer la verdad bíblica y comprometerse a vivir de acuerdo a ella, ¿vale? Porque también podríamos abrir la Biblia y tener una muy buena cátedra de la palabra y salir de acá y seguir con nuestras vidas como siempre. Sí, la Biblia increíble, es un libro tremendo, tiene unas enseñanzas gloriosas, pero yo no quiero vivir como dice la Biblia. Eso pasa mucho también. Aquí entonces encierra el conocimiento y la aplicación de la misma. Dejar que la palabra de Dios influya en los pensamientos, las acciones y las decisiones que cada día tú y yo tomamos. Perseverar en la doctrina también implica estar dispuesto a defender la fe y la verdad bíblica sin comprometer o abandonar la verdad de Dios. Porque a veces queremos caerle bien a todo el mundo, ¿sabes? Por el que dirán, porque bueno, es que, a ver, no me quiero mojar, no quiero comprometerme para agradar a este, entonces voy a simular como que estoy de acuerdo con sus ideas, aunque esté en contrarias a la palabra, pero no pasa nada. O sea, como que empezamos a diluir la identidad. Entonces la persona que nos mira dirá: bueno, pues mira, este es igual a mí, creo que cree igual a mí, pero no. Desde este tiempo de la iglesia primitiva, ya los cristianos eran conocidos porque tienen en claros la verdad de Dios, y la gente se daba cuenta de esa verdad y estaban en un contexto totalmente pagano, pero ya los identificaban como cristianos. Perseverar también implica mantenerse firme, resistiendo en el poder del Espíritu tentaciones, pruebas y desafíos que pueden inducirte a desviarte de la verdad. El apóstol Pablo, sabiendo de este hecho, escribe en su primera carta a Timoteo un consejo a este pastor de la primera iglesia de Éfeso. Dice en 1 Timoteo 4:16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina.
persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que no podemos diluir el mensaje. No podemos hablar para quedar bien. La gente tiene que darse cuenta de cuál es nuestra postura, sin ser agresivos, sin ser peleadores, pero poniendo una posición clara. Mira, esta es mi fe, esto es lo que creo. ¿Tú crees así? Perfecto. Pero yo creo según lo que la Biblia enseña esto. Ya está. Lo segundo es una comunión profunda. Y sigue tocando el texto, el tema de la comunión unos con otros, allá en el versículo 42. La palabra griega aquí es koinonía. Esto va más allá de saludarse los domingos, ¿saben? Tenemos koinonía, Dios te bendiga. Y en la semana, ni un café, ni una llamada, nada. Koinonía implica una conexión de vida donde nadie se sentía solo. Esa era la iglesia del Nuevo Testamento. Nadie se sentía solo. Se refiere a una unión y una relación estrecha con los creyentes. Esto implicaba compartir la vida, recursos, experiencias, estar unidos en espíritu, en fe y en propósito, apoyarse mutuamente en la fe y en la vida cotidiana. Compartir la mesa y ser hospitalarios con otros creyentes era una implicación de vida. Esa era la koinonía. O sea, si vinieran hoy los hermanos de la primera iglesia aquí, ¿qué pensarían de nosotros? ¿Qué pensarían de nosotros? Yo seguro que dirían, pastor, aquí falta koinonía. Y yo, ¿qué es eso? ¿Ah? Diría yo, ¿no? ¿Qué es eso de koinonía? Pero no podemos alejarnos tanto de eso. Tenemos que recuperar eso. Es muy importante. Primera de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y yo creo que esta es la esencia de la koinonía. Cuando tenemos una comunión real con el Padre, con su Hijo Jesucristo, con el Espíritu, esa relación entre nosotros va a ser algo fluido. La koinonía empieza primero con Dios y se desarrolla luego en el contexto de lo social. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. No, yo no quiero saber de tu problema, hermano Humberto. Ese es tu problema. Pero el Señor dice que tenemos que tener koinonía. No, ni koinonía ni koinoná. Los hermanos del primer siglo nos dan un ejemplo poderoso de cómo era la iglesia. Veían a alguien en sufrimiento y se acercaban. Literalmente algunos se sentaban, escuchaban y lloraban, y hacían todo lo posible para que ese hermano saliera de ese problema. Koinonía. ¿Cuánto nos hace falta eso? No, pero si nosotros acostumbramos aquí comer de vez en cuando en la iglesia. Sí, pero eso no es koinonía, eso es un tiempo de comida. Es una pequeña koinonía. Es mucho más, como lo veía, ¿no? Hebreos 10:24: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Koinonía otra vez, ¿no? Cuando yo estoy al lado de un hermano, lo estimulo en el Señor, en el amor de Cristo, a vivir en las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Eso dice la carta del apóstol Pablo. Estimularnos al amor, koinonía. Lo tercero, el partimiento del pan. Una dinámica habitual en donde se celebraba la cena del Señor, pero también se hacían ágapes o comidas fraternales. De esta manera, el testimonio de la fe estaba basado en una relación en torno a la mesa, en torno a la muerte, a la resurrección de Cristo. Jesús era constantemente recordado de manera testimonial en el templo y en las casas donde ellos se reunían. Respiraban a Cristo. Yo creo que cuando se sentaban a comer, el aroma no era tanto de los guisados que habían ahí, sino que los envolvía el aroma de la gracia, el aroma de la comunión. El aroma de Cristo estaba por encima de todas estas cosas. Cuando veían el pan y el vino en esa representación, sabían la profundidad de estos símbolos. Decían: hoy recordamos lo que nuestro Salvador ha hecho, que era reciente. Recuerda, estaba en el primer siglo, reciente. Eso debió haber sido
glorioso. Perseveraban unánimes cada día en el templo, dice Hechos 2:46, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estaban tan en sintonía con el Espíritu. Pablo expresa la importancia y la relevancia de este acto en 1 Corintios 11:23 al 34, y cuando usted lo lee con detenimiento, parece ser que algo pasó, el enemigo, que es muy sutil, se mete, y en esos ágapes preciosos que hacían, donde se respiraba el aroma de Cristo, de repente dejó de respirarse ese aroma. Entonces la gente que llevaba comida estaba feliz, pero había otros que no llevaban, y entonces los que no llevaban se quedaban a dos velas, y empezó un problema, un serio problema. Pero aparte de eso, dice también Pablo ahí, que muchos se excedían en el vino y se embriagaban. Decían, no, vea, eso ya no es coinonía, eso se rompió la cosa. Dejó de tener sentido esa realidad. Y Pablo por eso los exhorta, y ese famoso capítulo de la Cena del Señor tiene que ver con eso. Se perdió la coinonía, se perdió la esencia de Cristo en vuestras reuniones, se perdió la esencia de Cristo en el partimiento del pan, se perdió la esencia de Cristo en los ágapes, pero en el principio no era así. ¿Qué me enseña esto? Que parece que cuando pasan los años, la tradición, la costumbre, la religiosidad se convierte como en un bucle que nos encierra y nos aleja de la esencia, nos aleja del propósito. Es como un velo que se pone, el enemigo es sutil, lo suelta así y uno no lo siente. Y Pablo tiene que ser muy drástico ahí. Ese partimiento del pan nos recuerda la máxima expresión de amor de Dios al dar a su Hijo para morir por nosotros, y nos recuerda la necesidad de arrepentimiento manteniendo cuentas cortas con Dios. Recuerden que Pablo dice ahí en ese contexto: por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que bebe y come de la copa sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces Pablo es muy enfático, dice: volvamos a la esencia. Somos parte de un mismo cuerpo cuya cabeza es Cristo, y nos da esperanza de una vida futura, pues Pablo dice que así como ese Cristo vino, murió, dice, regresará nuevamente. Y está dentro del contexto del pan, el vino, de la mesa del Señor. Cuarto, la oración ferviente. Lucas termina este apartado con la oración, Hechos 2:42. La oración en estos inicios de la historia de la iglesia no era un programa, ¿sabes? La oración era el motor de cada decisión. Y esto marca la diferencia. Tú puedes venir a orar por costumbre, por tradición, por religiosidad, o puedes venir a orar porque quieres realmente una dirección de Dios. Dirección de Dios. Una dinámica constante que se salía de las cuatro paredes del templo. Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, y con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Para ellos la oración era algo de muchísimo peso. Hechos 12:5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Sabes qué pasó en ese contexto? Dice que Dios envía un ángel, entra a la cárcel y activa las puertas así eléctricas. Se abren las rejas. Eso no existía en esa época, pero así es que se abrieron las rejas. Las cadenas se cayeron y el ángel lo sacó hasta la calle, que Pedro pensó que estaba alucinando, que estaba soñando. Cuando se dio cuenta que era verdad, se va a casa y golpea. Y le abre una hermanita, creo que era Dorcas. Cuando Dorcas se asoma y ve que es Pedro, cierra la puerta y dice que Pedro está allá afuera. Y dice: ¿pero cómo? ¿Pero qué pasó aquí? El poder de la oración. Se lo tomaban en serio. Y a veces era tan tremendo que alucinaban cuando veían la respuesta de Dios. No se lo podían creer. Pero si Pedro hace nada, estaba en la cárcel, custodiado, encadenado con guardias. Y Pedro ya les cuenta lo que pasa. Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos oían. En ese contexto, Pablo y Silas son variados, ¿sabes?
Esa es una de las torturas romanas más fuertes. Hasta que le rompían la piel. Dice el contexto que lo llevaban hasta lo más escondido de la prisión, lo más oscuro, lo más lúgubre, lo más frío. Y estos hermanos dicen: hagamos un culto de oración. Yo no sé si tú, cuando vienes a un culto de oración, a lo mejor estás variado por la vida, ¿sabes? Que a veces puede pasar, uno puede estar variado por la vida, no necesita uno tener marcas, hematomas, pero a veces la vida nos varía, ¿cierto? Y uno llega al culto de oración y puede tener dos actitudes: o seguir resentido, o seguir mirándose el ombligo y la propia aflicción, o decir: mira, Señor, esto ya está, pero yo vine a lo que vine a buscar tu poder, vine a ver la manifestación de tu gloria, vine a creer que tú puedes hacer algo más por mí. Yo creo que tú vas a hacer algo en mi contexto, Señor. Lo que hiciste con Pablo y Silas lo puedes hacer conmigo también. Y empiezan a cantar estos varones, empiezan a orar. Wow. Dice que la cárcel tembló. Otra vez las celdas se abren y el custodio, el soldado que estaba en ese momento ahí, al ver las puertas abiertas, dijo: me voy a matar. Cogió la espada. Y Pablo le dice: varón, tranquilo, ¿qué vas a hacer? Estamos todos aquí, no te preocupes. Ya el soldado listo, porque eso era lo que tenía que hacer un soldado. Cuando dejaba escapar un preso, el soldado pagaba con su vida. Entonces él sabía lo que tenía que hacer. Y Pablo le dice: no hagan nada, estamos todos aquí. Y él, asustado, ¿qué debo hacer para ser salvo?, dice el soldado. Y Pablo entonces, en medio de su mareo, de su cansancio, de su dolor, empieza a testificar de su fe en Jesucristo. ¿Eso quién lo hace? Una persona que mantiene la oración como una llama encendida en el alma. Cuando la iglesia primitiva oraba, el cielo bajaba a la tierra. La manifestación del poder de Dios era notorio. Y esto, amados, no puede ser un hecho ajeno en la historia de la iglesia. Necesitamos experimentar eso también. Tu oración y mi oración son poderosas, no porque oremos nosotros, sino porque el que opera es muy grande y muy poderoso. Por eso nuestras oraciones son poderosas, por Él, no por nosotros. Porque es verdad que nosotros cuando oramos vamos en debilidad, ¿cierto? Vamos a veces con muchas cargas. Pero es ahí justamente donde Dios trae fortaleza. Acordaos de Jesús en el huerto de Getsemaní. Cuando Él va y reúne a Pedro, a Jacobo y Juan, dice el contexto evangélico, que Jesús les dijo: muchachos, estoy angustiado hasta la muerte. El mismo Señor Jesucristo: acompáñenme a orar. Y ellos van al culto de oración a medianoche. Pero claro, dice la Biblia que ellos se pusieron a roncar. Jesús orando con angustia. Dice que Jesús oraba intensamente, que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y oraba: Padre, si es posible, hágase tu voluntad y no la mía. Y dice que vino un ángel del Señor para fortalecerlo. Y sabes que cuando uno ora en esa dimensión, viene la fortaleza de Dios para nuestra vida. Es real. La oración para ti y para mí tiene que ser una experiencia con Dios profunda, entrañable, poderosa. No puede ser un hueco para rellenar, sino una experiencia que transforma, que trasciende, que renueva, que vivifica nuestra vida, que nos airea el alma y nos pone en el contexto de la gloria de Dios. Eso es lo que vivieron estos hombres. Santiago, en su carta, en el capítulo 5, versículo 16, dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Qué bonito esto. Y la Biblia dice en Romanos: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Si tú y yo hemos sido justificados por la fe, entonces dice aquí: la oración eficaz del justo puede mucho. Esto es poderoso. Si hemos creído en Jesús, la justicia de Dios opera en nosotros. Ya Dios no nos ve así en derecho, sino que cuando Dios nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Y como su Hijo Jesucristo es perfecto, es santo, es justo, entonces no nos ven a nosotros. El Padre ve a Cristo en nosotros. Y la oración que sale de un cristiano que está en esa realidad de vida, dice que es eficaz. Eficaz. Hay algo particular en los textos anteriores.
lo que leí de Pedro, de Pablo y de Silas. Un patrón que siempre oraban en compañía. Pablo y Silas en la cárcel, la iglesia que oraba reunida en la casa de Dorcas por Pedro. Jesús, que aunque se durmieron nosotros también convidó, venga, oramos. O sea que la oración no es algo tan ajeno, aunque puedes orar en solitario, pero es mucho más poderoso cuando oras en compañía. Mateo 18, 19 y 20 dice: otra vez os digo, palabras de Cristo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren. Si Jesús no está mintiendo, esto es poderoso. Que no está mintiendo, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces eso es lo poderosa la oración cuando estamos juntos. Algo ocurre. A veces nos angustiamos tanto que no queremos que nadie sepa nuestros problemas, ¿no? Entonces, mire, yo no le cuento, yo voy a orar solito o solita, que Dios me escuche. Bueno, Dios te va a escuchar, sí. Pero si quieres ver resultados más grandes, más poderosos, coinonía. Venga, hermano. ¿Usted no ha escuchado la última noticia? Se la voy a contar. Charlemos un rato, tomémonos un café porque tengo que abrirle mi corazón. Coinonía. Hay que saber también a quién le abres el corazón. El quinto pilar era la alabanza. Sigue narrando Hechos en el 2:47. Que alabando a Dios, dice el texto, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Hechos 2:47 en la parte final. La alabanza era genuina, era espontánea, era reverente, era alegre, daba sentido de comunidad. Era una manera de dar testimonio de su fe en Jesús. No estaba desligada del testimonio, pues expresaba la alegría del Señor en ellos. Imagina una alabanza, no. Yo no sé qué instrumentos tocarían, pero cuando yo veo, por ejemplo, escenas de la gente de Israel cuando canta, cuando alaba, esa gente es una fiesta. ¿Usted ha visto los judíos cuando hacen eso? Eso es increíble. Bueno, el Antiguo Testamento dice que tocaban bocinas, arpas, salterios. Era una revolución espontánea, alegría testimonial. Cuando tenemos esta parte, este pilar, y lo fusionamos con los demás ingredientes, entonces esto generaba en la gente algo que denominó Lucas, que ellos tenían favor con todo el pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia gozaba de buena reputación entre la gente, lo que significaba que eran vistos como personas íntegras, honestas, dignas de confianza. Era gente de influencia, de credibilidad, era gente verdaderamente piadosa y ejemplar. No eran perfectos, pero se disponían para que Dios obrara en sus vidas. Era gente de amor y servicio, era gente que mostraba el poder de Dios a través de milagros y señales. Esa era la iglesia del primer siglo. Creo que su alabanza no se reducía solo al cántico. Sus vidas eran una continua alabanza delante de Dios. Lo que hacemos aquí cada domingo es solo un pequeño fragmento de lo que debiera ser nuestra vida en el día a día. Digo, vamos a alabar a Dios. Y no, yo ya vengo alabando a Dios durante los días de la semana. Yo ya vengo alabándolo a través de lo que hago, de lo que pienso, de lo que digo. Yo ya vengo alabándolo a través de mi vida. Aquí solamente vengo a complementar un poquito esa alabanza que lleva durante la semana, esa comunión que lleva durante la semana. Es poderoso cuando podemos tener esa realidad de alabanza. Dios es exaltado, Cristo es levantado en alto, y el testimonio de nuestra fe corre, fluye de una manera poderosa y sobrenatural. Para concluir, hubo un resultado natural, un crecimiento orgánico. El versículo 47 dice algo clave: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque ellos todo el tiempo estaban evangelizando con su vida. Ellos no tenían necesidad de hacer como sacar un tratado por la calle y encordiar a la gente y decir, pecador, Cristo te ama. No, ellos no hacían eso. No tenían necesidad de hacerlo. Donde quiera que ellos iban, el poder de Dios los acompañaba. Su vida, su testimonio, su ejemplo, su realidad de fe hablaba a gritos de su Salvador, y la gente quedaba impactada. Entonces no podemos salir a testificar. Bueno, sí podemos salir a testificar,
Está bien. Pero ¿qué tal si la gente nos viera diferentes por causa del Cristo que tenemos? El crecimiento no era el objetivo, era la consecuencia de una vida comunitaria sana. Si nos enfocamos en vivir los principios de Hechos 2, el crecimiento numérico será el resultado natural en la obra de Dios. Algo natural. Ellos no pensaban, uy, ¿qué vamos a hacer para crecer? Uy, ¿qué vamos a hacer para crecer? ¿Será que podemos innovar? ¿Será que podemos hacer mejores programas? ¿Y qué tal si ponemos luces de colores? ¿Y qué tal si ponemos un ambiente que bote espuma por el suelo? ¿Y qué tal si ponemos y traemos a los mejores danzarines? ¿Y qué tal si...? Ellos no estaban pensando en eso. No tenían que poner carnada para que la gente viniera engañada a la iglesia. No. Era el amor de Dios, el poder del Espíritu en él. Era la gracia sobrenatural de Dios operando a través de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y Cristo en ese momento era la cabeza real, porque gobernaba. Y la iglesia sentía el gobierno de Cristo y actuaba según el gobierno de Cristo. Y por eso morían por él, sin ningún problema. Estaban inundados de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. El desafío actual. La iglesia de Hechos 2 no era perfecta, pero estaba viva. Retomar estos principios no significa imitar la cultura del siglo I, sino adoptar su pasión por el Espíritu Santo, su compromiso mutuo y su generosidad sin reservas. La clave no está en los métodos de Hechos, sino en el Espíritu que movía a las personas en los Hechos de los Apóstoles. Padre, gracias por tu palabra. Y qué desafío tenemos, Señor. Cuando miramos este espejo, nos vemos muy desaliñados, Dios. Necesitamos que tu Espíritu nos inunde como iglesia. Necesitamos que tu Espíritu renueve como iglesia. Necesitamos que tu Espíritu nos direccione como iglesia, nos dé coraje, que tu Espíritu nos encamine en tus propósitos, porque hay una sociedad que necesita ver tu gracia tangible, no solo de palabras, Señor, tu gracia tangible a través de cada cristiano, Señor. Hay una sociedad que necesita ver una coinonía genuina, Señor, y eso no es posible si tu Espíritu no es operativo entre nosotros, si lo mantenemos sentado, distante, alejado, arrinconado en nuestra vida porque hay otras cosas que hacer mejores, otras ocupaciones, otras distracciones. Señor, perdónanos cuando hacemos que el Espíritu se contriste, como dice Pablo, se entristezca, se recoja como si fuera un extraño. Oh Padre, yo quiero rogar en esta mañana que podamos retomar esta esencia de nuestros hermanos del primer siglo, que el Espíritu Santo sea la persona que debe ser en nuestra vida y tener la relevancia que debe tener, porque sin Él es imposible testificar, sin Él es imposible hacer tu obra, sin Él es imposible aprender tu palabra, sin Él es imposible orar, sin Él es imposible alabar. Él es todo en todo, Señor. Así que oramos para que ese precioso Espíritu Santo inunde esa casa. Y al inundar esta casa, inunde esta ciudad de tu gracia y de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.